¿Cómo ven ese asunto de que de pronto estamos metidos aquí en una catarata de solicitudes de amparo? ¿Qué opinan de todo esto? Son los mismos que yo creo que desde el 2006, cuando fue el tema del desafuero, actuaron de manera muy coordinada con el panismo para evitar que llegara a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que es la Coparmex, Isabel Miranda de Wallace, que tiene la credibilidad por los suelos, Mexicanos contra la Corrupción. Cuando uno ve un poco los tweets de Claudio González, en realidad él es activista, anti, ¿no? López Obradorista a morir, y le quita mucha credibilidad a Mexicanos contra la corrupción. Pero bueno, son grupos muy definidos que quieren que no gobierne y quieren obstruir las que serían sus actos de gobierno. Lo único que yo sí me pregunto es, estos personajes, ¿dónde estaban cuando se construyó la Estela de Luz? ¿Se te ocurre un peor despilfarro? A mí no. ¿Dónde estaban la biblioteca Vasconcelos de Fox? No, ahí no. ¿Dónde estaban cuando Felipe Calderón quiso comprar el avión presidencial, que evidentemente necesitaba uno, pero no lo necesitaba más bonito que el de Obama? Digo, ¿dónde han estado, por ejemplo, para el puente atirantado allá en Durango, donde ahora hay muchas manifestaciones, que fue un dispendio? ¿O dónde estaban para impedir que un gobernador panista le construyera una carretera a Vicente Fox para que llegara a su rancho San Cristóbal? Yo no estoy convencida que estas personas sean quienes tengan la congruencia para detener nada, porque en el fondo lo único que vemos es, no les importa qué pase con México mientras ellos impidan la acción de gobierno de alguien que consideran su enemigo o que les es completamente antipático, que es el López Obradorismo. El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha apuntado hacia este tema de algunos que se ven afectados ahora que llega un nuevo gobierno y que, bueno, se van a quedar sin muchos de los negocios que tenían ya listos por ahí. Mexicanos contra la Corrupción tienen intereses muy personales, ¿no? Y en esta parte de estrategia, de litigio estratégico, lo que han realizado ya desde hace algunos años, por ejemplo, con lo de la reforma educativa, fue uno en donde se meten juicios de amparo y demás, y logran ir avanzando en ese sentido. A mí lo que me parece es que no hay oposición y claramente se posicionan ya como los opositores al régimen de Andrés Manuel López Obrador. Sí, ante el fracaso de los partidos políticos, tienes toda la razón. Ellos como sociedad civil cargan esa bandera. Claudio X papá, Claudio X González hijo, los grupos que representan. Entonces, acuérdate que son dos líneas distintas del propio grupo de Mexicanos contra la Corrupción. Una parte es el periodismo y otra parte dentro de la misma empresa es el grupo de abogados de litigio estratégico, y otra parte distinta es algo que maneja también María Amparo Casar, que no sé, o sea, son así como tres pilares del propio grupo. Ya dejemos de pensar en las obras faraónicas del sexenio pasado, sino en la que es emblemática, que es el tema del aeropuerto. Entonces yo creo que ahí cuando viene esta ola de amparos, que parece que ser estratégicamente colocados en un timing perfecto, en donde quieren dar un paso para el tema del aeropuerto, inmediatamente sale algún obstáculo, algún juez, y ahora el cúmulo de amparos. Yo creo que habría que analizar primero quiénes son los dueños de los terrenos aledaños, porque van a salir los nombres. Yo creo que a eso se refería el presidente. Cuando sí, dijo, no a los demandantes, ¿verdad? Porque esos serán públicos. Yo creo que se refiere a uno, ¿qué son los intereses reales que se están trastocando con el tema del aeropuerto? Es decir, ¿quiénes compraron los terrenos de al lado? ¿Quiénes lucraron con el tema de la plusvalía, que es lo que iba a suceder en caso de que el aeropuerto se fuera ahí? Hay un compadre del presidente Peña y un expresidente del PRI. Es importante que yo creo que el presidente está perdiendo un poco, no quiero decir que la paciencia, pero digamos que ya está diciendo, bueno, este es el juego que ustedes quieren jugar, cada vez que este gobierno quiere hacer algo, una separación real del poder político económico, que es prácticamente, no voy a decir que imposible, pero va a ser muy complicado a lo largo de su sexenio. Desde la mañanera diciendo, yo daría a conocer los nombres de todos los intereses que se están trastocando con esto. Entonces, si te das cuenta, la línea del aeropuerto, más la línea de Lozoya, más la línea de las corrupciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te vas a empezar a dar cuenta que a la hora que salgan los nombres, van a aparecer muchos seguramente en varias listas. Pues ahí vamos a ver cómo el presidente maneja eso, y dos, cuál va a ser el golpe o el contragolpe por parte de los empresarios que siguen teniendo cierto poder y cierto brazo que le hacen las fuercitas. Y la pregunta, empresarios
o coyotes. ¿A qué me refiero? Que son todos estos prestanombres. empresarios inventados que se hacen cada sexenio y que se benefician de las obras. ¿no? Ay, Pero no hay no, que ser un oráculo para darse cuenta que ahorita sí el régimen está empezando a pisar esos callos de los cuales Andrés Manuel siempre anunció, Sí. ¿no? Pregonó que iba a llegar a la separación del poder económico del poder político. Es impresionante ver cómo algunos de los dichos de Andrés Manuel que suenan muy domingueros, de pronto van cobrando sentido. Y van cobrando sentido cuando dice, voy a decir los nombres, voy a sacar la lista. Y entonces cuando después, al paso del tiempo, se presentan pruebas, se dan nombres, dices, ah, caray, ya sabemos por qué. Entonces va cobrando sentido. Hay una corrupción impresionante, una impunidad impresionante en el país y un andamiaje que están totalmente entrelazados. Entonces, ¿cómo haces para gobernar y recobrar esa lucha contra la corrupción? Pues tienes que desgajar parte también de la estructura política, económica del país.